¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy vamos a tener una invitada muy especial. Aprovecho que está aquí para darle las gracias por los muy buenos momentos que he pasado leyendo sus novelas, porque me ha significado un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de valor. Y desde luego le agradezco también, y ahora todavía faltaba eso, me ha enseñado una nueva palabra. Yo no la sabía, monicongo. Cuando la leí, dije, yo voy a buscar en el diccionario, busqué en el María Molinera, en el de la Academia, y dije, nada, no puede ser. Pero entonces dije, bueno, después interpreto qué son los monicongos. Pero en las 247 páginas de este libro fui viendo que los monicongos son compañeros de escuela, cuates, amigos, compañeros de juerga, y terminan siendo cómplices. Cómplices de un crimen, espeluznante. El que comete un hombre mayor que tiene todas las ventajas del mundo, que pudo haber elegido a la mujer más cara o no sé cómo llamarla, y sin embargo elige a una niña de 6 años, muy pobre, ignorante, indefensa. Sabe que en ella nadie va a reparar. Es más, ni siquiera nos dice su nombre. No tiene cara, es simplemente un objeto que él va a usar, pero lo va a usar para destruirlo de la manera más brutal y violenta. Ese es el tema de esta novela. Es lo único real de esta novela. Todo lo demás es una ficción creada por quien tiene la habilidad del periodista y del novelista. Me refiero a nuestra invitada de hoy. Es de lujo. Es Laura Restrepo. Bienvenida, Laura. Cristina, muchas gracias. Un placer enorme para mí tener esta oportunidad de volver a conversar contigo. Muchas gracias. Cosa que afortunadamente se me da cada vez que saco un libro. Eso me encanta. Estamos aquí sentadas las dos y estábamos conversando antes que escribir un libro sin recibir el feedback del lector sería como jugar tenis de un solo lado de la cancha y sin tener quien responda. Pero aquí tienes muchas canchas y muchas pelotas porque nuestros amigos ya saben que pueden entrar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de las líneas telefónicas. Pregúntenle a Laura, sugiéranle a Laura, díganle cómo han leído sus libros. ¿De dónde salió la palabra monicongo? No existe, Cristina, la palabra monicongo y como dices tú, no se encuentra en ningún diccionario. Sin embargo, hay algo así en Colombia como una rima infantil que suena por ahí, que yo le di vueltas y aparece un poco como leitmotiv a lo largo de la novela. Entonces, la novela se abre con esa pequeña rima. El hobbit, el narrador, dice, los monicongos son dos. El más chiquitico se parece a vos. Y termina. La última frase de la novela, los monicongos son 1000 y el más chiquitico se parece a mí. También, tú lo has dicho, esto gira en torno a un criminal que es uno de los 5 amigos, ¿cierto? Los 5 íntimos amigos desde la infancia. De pronto uno de ellos comete este crimen brutal. Al final, no les vamos a revelar la trama a quienes nos escuchan, pero es también el pensar, me parezco demasiado. En la vida hubiera hecho, dice el narrador, lo que el crimen aterrador que ha hecho el muñeco, como se llama el amigo, pero finalmente estamos hechos de la misma madera. El más chiquitico se parece a mí. Es decir, ante un crimen de estos tan atroces, no basta con señalar al monstruo que lo hizo, sino, bueno, ¿en qué sociedad se da esto? ¿Cómo hemos contribuido todos a que una cosa así pueda suceder? Le aplicas el término de monstruo, ya nos explicaste el otro día que viene de la palabra mostrar, pero en realidad lo terrible, y también nos lo hiciste ver, es que no lo comete un monstruo ese crimen, que es espeluznante, lo comete un ser humano como cualquiera de nosotros. Lo podemos encontrar en el metro o un estacionamiento y decir, ay, qué hombre tan guapo y tan elegante y qué rico huele, ¿no? Claro. El epígrafe lo saqué de Michel Tournier, novelista francés que como poco sabe hablar del mal.
y escudriñar ese lado oscuro del ser humano. Y es sobre la palabra monstruo. Y él dice, la palabra monstruo nos sorprende desde los orígenes porque monstruo viene de mostrar, casi como contraevidente, ¿no? Pensaríamos que sería todo lo contrario. Monstruo viene de mostrar. Cuando sucede el crimen real, que es como el detonante de esta novela de ficción, la prensa se precipitó a hablar del monstruo que había cometido el crimen. Se referían al asesino como un monstruo. Entonces yo pensé, si el crimen es lo monstruoso, o sea, lo que se ve, yo quiero escribir una novela sobre lo que no se ve. Si el crimen es la punta del iceberg que está ante nuestros ojos, hablemos sobre lo que está por debajo. ¿El alma de la maldad? ¿El espíritu de la maldad? Seguramente sí. ¿Cómo irrumpe en esto que llamamos machismo? ¿Qué espíritu atávico respira ahí que hace que haya violencia contra las mujeres? Es que es difícil de entender, Cristina. Es difícil de entender por qué a estas alturas del siglo XXI sigue habiendo hombres que tienen como el impulso de golpear, de maltratar, de lastimar a las mujeres, que además, es decir, afortunadamente, nunca, hay muchas que nunca hemos vivido gestos, digamos, que te dañen físicamente, pero los pequeños gestos del desprecio machista, yo creo que no hay mujer que no los haya experimentado. ¿De dónde sale eso? Siempre. ¿Dónde respira eso? En el fondo, ¿de qué barro que viene de atrás? Yo creo que la mejor narradora del mundo es la realidad. Y la realidad está compitiendo con esta novela en este mismo día. Salió por la mañana una nota según la cual ha habido 387 feminicidios en lo que va de este año, aquí. Uy, qué barbaridad. Es que las cifras son aterradoras. Son aterradoras, son frías, pero son útiles, porque te enseñan algo que no puedes ver de otra manera. Sí, fíjate que vengo cada vez que sale el libro, la gira está por varios países para presentarlo. Entonces vengo del Perú. Y en el Perú, en estas épocas en donde la verdad están las mujeres volcadas a destapar lo que es el feminicidio, el infanticidio, la violencia contra las mujeres. Entonces también en el Perú, ¿no? Surgen los investigadores, las investigadoras, se empiezan a sacar a la luz cifras tapadas, porque los gobiernos muchas veces tapan para no hacer despliegue. O convierten en culpable a la víctima. La violaron por su forma de vestirse, por su forma de caminar, porque era provocativa. Pero una niña de 6 años. Por supuesto, eso es recurrente. No lo puedes aceptar. Ahora, las cifras que están saliendo en el Perú no tienen nombre de lo que es el asesinato de niños, de niñas. En España, en España es altísima. Bueno, lo que acaba de pasar con... Bueno, además la impunidad, como dices tú, no solamente ese reflejo de culpar a la víctima por algo sería, que además en el caso de España, con esto de la manada, esta violación grupal de una muchacha, que además la grabaron en WhatsApp y la difundieron con total desparpajo. En un momento llamas manada a los divinos. Sí, fíjate, fue una coincidencia. Pues sí, porque seguramente hay afinidades. Pensaste en una jauría. Claro, hay como ese espíritu depredador en esa conducta masculina grupal de agredir. Cuando yo lo escribí, pues lo de la manada todavía no estaba sonando tanto, yo no era como muy consciente y sin embargo yo digo, de los 5 tutti frutti que se llaman acá, yo hablo de la manada. Están siempre en competencia. Cada uno de ellos quiere demostrar que es más macho que el otro. Y el muñeco llega al extremo, al último extremo que puede llegar un ser humano. Pero con un ser indefenso, eso es una prueba absurda. Bueno, parte de lo que yo quise, digamos, a través de la ficción, entender ahí en este muñeco, en el asesino, fíjate, uno tiende a hablar de ellos como niños, como jóvenes, en realidad son cuarentones, lo que pasa es que el comportamiento... Bueno, empezamos a ver chiquitos, bueno, más o menos jovencitos. El comportamiento es muy infantil, sí, entonces por eso es difícil hablar de ellos como en términos de adultos. Cada uno de ellos, aunque el único que comete el crimen atroz, como dices tú, yendo más allá de los límites tolerables, aún para sus propios amigos.
Es decir, a los propios amigos los sorprende y les vuela la cabeza que, como de pronto enterarse de que podía llegar a esas honduras. Pero de todas maneras todos ellos tienen una relación muy dura con las mujeres de su vida. Tienen una relación muy dura con la madre, para empezar, a la que se la basurea un poco. Una relación muy dura con las empleadas del servicio, horrible. Que son como la primera escuela de desprecio hacia la mujer. Las prostitutas con quienes se inician en su vida sexual, luego sus novias, sus esposas. Hay esa, digamos, violencia, si se quiere, invisible, porque es, entre comillas, tolerada por la sociedad, pero que está en el trasfondo del gran crimen que se va a cometer en la novela más adelante. Es decir, hay una cadena de maltratos que lleva o que tiene como una expresión extrema el crimen. Hablemos de los tutti frutti. Vamos a hablar de los tutti frutti, muy bien. Los nombres, ¿de dónde salen los nombres? Bueno, primero les explicamos. Tarabeo, en fin, son nombres raros. El píldora, el óbito. Porque son alias. Ellos se llaman tienen así como mismo. 4 alias cada uno. Claro, porque finalmente esta pequeña logia masculina tiene formas que se copian de Lampa. Entonces ellos utilizan como fraternalmente. Pero de las mujeres a veces no saben ni el nombre, aunque se acuesten con ellas. De las mujeres, ellos de las dicen mujeres. Eso. Sí, en cambio, ellos tienen nombre y 4 alias. Ninguno se le menciona el nombre, Cristina. Si te das cuenta, ninguno tiene, porque todo, Tarabeo, el Duque, el Píldora, el Hobbit, todos son alias que se ponen ellos. Y además cada uno tiene como 4 o 5 nombres. Es muy de anuario de colegio masculino, donde sale la foto del bachiller recién graduado. Muy peinadito, sí. Exacto, y al lado los apodos que le han puesto a lo largo de la vida del colegio. Entonces los tutti frutti, ¿quiénes son? Son 5 muchachitos de clase alta, bogotana, donde sucede la novela en Bogotá, que desde pequeños conforman esta especie de fraternidad para defenderse en parte del machismo de los mayores, pero también para agredir. Para jugar también, para pasarla bien, porque también, es decir, tienen un lado donde son buena gente. En Bogotá se dice muy queridos, son queridísimos. Es decir, simpáticos, niños amables, bien vestidos, juegan al fútbol, muchas cosas comparten con gente completamente normal. Y yo tengo que compartir contigo el primer corte, ¿sí? Sí, por supuesto. Adelante. Estamos aquí en el estudio de Canal 11 conversando con Laura Restrepo, una gran novelista, una estupenda periodista y bueno, una mujer con una calidad extraordinaria. Aquí don Rómulo García te dice, le mando un saludo a la señora Pacheco y mi gran admiración a Laura Restrepo. Es una novelista grandiosa. Bueno, yo no sé si usted ya leyó la novela. Para mí, que he leído varias de sus obras, esta es la mejor. Tiene cosas, bueno, contrastantes, maravillosas. Vamos a hablar de esas después. Estábamos hablando de los tutti frutti, que tienen además algo en común que los une mucho. Son de la misma clase. La misma clase social. Mira, en este juego de palabras infantiles que ellos se la pasan hilvanando, ellos hacen un pacto y dicen, como se llaman los tutti frutti, que es el nombre que le han puesto a su manada, ellos dicen o adoptan como lema frutti para tutti y tutti para frutti. Sí. Suena tonto, suena infantil, pero es muy profundo y es muy complicado. Porque, ¿qué quiere decir? Nosotros que somos de los mismos, vamos a cubrirnos la espalda los unos a los otros, hagamos lo que hagamos. Es un pacto de solidaridad de clase. Y ellos van a crecer siendo fieles a ese pacto. Lo hacen desde pequeños y luego a lo largo de la vida, si el uno tiene esposa pero luego tiene un amante, ellos nunca lo van a delatar. Si el otro está haciendo trampas en los negocios, los 4 amigos van a estar siempre detrás. Hay un pacto de respaldarse mutuamente y nunca decir. Pero hay una traición, la de Alicia o Malicia, que es novia del duque y amante de Tarabeo.
pero eso no les podemos contar. Eso lo Eso tienen- es importantísimo. Es importantísimo, sí, pero eso lo van a ir Es un descubriendo elemento, el pero no lector. van a saber qué función tiene esa relación, pero es ella la que traiciona. Bueno, a ver, vamos a pasar a... Espera, terminemos primero lo del pacto, solamente una línea. ¿Qué pasa? Cuando uno de ellos, el muñeco, comete ese crimen atroz que se sale aún de los parámetros, digamos, de frivolidad, de narcisismo de ellos van a tener un gran dilema, los otros cuatro, que yo creo que es lo que marca un poco el hilo conductor de la novela. ¿Cómo reacciona cada uno ante ese dilema? ¿Y cuál es el dilema? Mantenerse fieles a ese pacto que tienen de solidaridad desde pequeños o romperlo y delatar o entregar al muñeco que ha cometido el crimen. Ahí cada uno se maneja de una manera distinta. Es un tormento moral, de todas maneras, para todos, tal vez menos para el más cínico, que es Tarabeo, que es como el que maneja mejor los hilos del poder y el más impermeable a cualquier tipo de remordimiento. Y, por ejemplo, al Píldora sí que lo muele esa disyuntiva entre qué hacer, ¿no? Mantenerse fiel. Es que tiene o funciones delatar. terribles, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos a Malicia? Pasamos a Malicia, que es la única mujer de la que yo sé algo. De la esposa del otro personaje. Es la novia, sabemos poco, la ¿sí? novia del duque, Sí, digamos, ese es su exacto. papel oficial. La novela es muy masculina, está todo el tiempo contada sobre 5 personajes y el narrador es uno de ellos que habla en primera persona El todo el Lobito. tiempo. La figura de Malicia es como la única mujer que aparece, no en primer plano, pero sí en segundo plano. Pero tiene Ella un tiene papel. una característica, ella tiene una relación con cada uno de ellos. Es una relación distinta o en distintos planos con cada uno. Entonces ella recorre todos los capítulos. Cada capítulo es sobre uno de los personajes, pero ella asoma en todos los capítulos y va a tener un papel muy importante en el desenlace que no se los vamos a contar. Hubiera sido como muy antiliterario que la única mujer que aparece fuera la buena. Entonces, si bien ella tiene reflejos morales más fuertes que los otros no tienen, tú dices... Escrúpulos. Ella, escrúpulos. Ella va a ser capaz de romper con las normas del clan. No vamos a contar cómo, pero ella es capaz. Pero al mismo tiempo también ella cae como los fueguitos sucios y ella también cae en eso de comportarse como hembra ante las exigencias de que sea linda, de que se ponga tal bikini, no tal Pero otro. ella ejerce ese poder. Ella bueno, es una mujer poderosa, bueno, absolutamente solvente profesionalmente en todo sentido. Tiene belleza, etcétera, es joven. Claro, pero mira qué papel juega frente al duque. Es decir, ella es uno de los elementos bellos más que él tiene en el altar que ha erigido a sí mismo, ¿no? Estamos hablando de grandes narcisos acá, ¿no? Sí. Una de las cosas que me impresiona mucho del libro de los divinos, quiero mostrárselos para que lo compren rápidamente, es que el crimen es por placer. Claro, yo creo que eso es... Es lo más espantoso, porque si es para robar, si es para vengarte, siempre es horrible un crimen. Pero por el gusto de ver a alguien sufrir, el gusto, Laura. Qué difícil que es entender eso, ¿no? Mira, yo creo que es tan duro que, ya hablando no de esta ficción, sino de la realidad que es el detonante, fue un crimen que hizo salir a la ciudad de Bogotá a la calle y al país, a pesar de ser Colombia un país que lleva décadas de guerra y donde desgraciadamente nos hemos habituado tanto a la violencia y a la criminalidad. Pero bueno, entonces tienes por lo menos ciertos esquemas mentales o a los que se aferra la cabeza para mantener el equilibrio. Entonces, bueno, matan los armados, los paramilitares, los criminales, los mafiosos, las bandas. Aquí no. Aquí el estremecimiento principal quizá viene por el hecho de que este no es un crimen de ese orden, este es un crimen por placer. Quien mata no tenía necesidad de nada. Como dices, es tú un tipo bien plantado, profesional, desenvuelto, exitoso con las mujeres, carismático, que escoge a la víctima absoluta, porque es la más indefensa, y es a esa. ¿Por qué? Porque sí, porque lo que quiere lo tiene, porque los recovecos de su sexualidad lo llevan
a sentirse bien. Pero hay algo que masacrando tú una describes de una manera que me humedece las manos de verdad. Este hombre, este asesino que en la vida real bueno, tiene un nombre, Rafael se llama, ¿no? Alquila un departamento en un piso 14 de un edificio que está cercano a la zona más pobre, como vemos en las barrancas que están en Polanco, en las lomas altas, mejor dicho. Y con unos binoculares va viendo a los niños que salen los sábados por la mañana, ¿verdad? Claro, había cosas, ya volvemos, digamos, ¿Eso es real? a la ficción. ¿O lo estás inventando? No, todo lo Todo que es dice ficción. aquí es ficción. Es pavoroso. Salvo el crimen mismo, que además no se toca de frente en la novela. Lo vas cortando. Vas al sesgo para meterte ahí. De resto todo es ficción. Pero sí, yo me imaginaba a este hombre que tiene un super penthouse en la parte alta de la montaña con una vista así en avión, que sale a la terraza recién levantado, con el pelo revuelto, su cuerpo bien bronceado por el sol. Su pijama, naturalmente. Claro. Y su vaso de whisky o lo que sea en la mano. Y con los binóculos están mirando hacia el arrabal allá abajo, a los niños donde juegan. Había cosas de golpe que me sorprendían y me estremecían, Cristina. Una de las rarezas del muñeco que los otros amigos empiezan a detectar a lo largo del paso del tiempo es que empieza a penetrar en la noche más oscura bogotana, que es muy tenebrosa, ¿eh? Es decir, los niveles de la noche bogotana pueden llegar hasta algo muy sórdido. Y el muñeco como que ha ido descendiendo por esos escalones de prostíbulos, de clubes de la pelea, Lo ve el Píldora una noche, creo, ¿no? Sí, ellos tienen, es decir, ellos son chicos más discotequeros y tal, pero el muñeco sí penetra en las honduras de la noche bogotana, que es una noche muy cuchillera. Y sin embargo el crimen lo comete por la mañana. Entonces, como escritora, de golpe, a ver, pero ¿por qué? Yo lo estoy poniendo a matar por la mañana cuando en realidad se supone que el lado más sórdido de este personaje transcurre en medio de esa hampa donde él se mete de noche, hasta que de pronto, como un fogonazo, de pronto se hace claridad. ¿Por qué mata por la mañana? ¿Por qué mata un sábado por la mañana? Porque es el momento en que los niños están jugando en la calle. No van a la escuela. No van a la escuela. Entonces el crimen es por la mañana. Esas revelaciones aterradoras que te va haciendo la propia escritura. El personaje, el muñeco, se acerca a la niña o va al barrio, mejor dicho, en un coche rojo. Pensé en La manzana envenenada. Porque a los niños les llama la atención un coche tan bonito, imagínate, nunca han visto un coche tan precioso, rojo, y hasta lo describes brilloso, no sé qué. Y yo pensé, es la manzana es muy bonita, de Blancanieves. Es muy bonita asociación, claro, porque los niños sí van y tocan el color rojo del coche porque brilla el sol y les llama la atención. Pues ahí está la trampa, ¿no? Ahí está el veneno, tienes toda la razón, es muy bonita la asociación que haces. Ahora, yo cuando leí el libro me quedé sorprendida, entre otras cosas, porque tú comentaste en una carta, la carta que les mandaste a los periodistas que se me olvidó traer, decías, me levanto a medianoche y escribo y no sé qué, y yo pensé, ¿no tendría Laura miedo de estar a medianoche con el muñeco, aunque es un personaje? Con el muñeco, como nunca habla el muñeco en la novela, yo lograba mantenerlo a raya. El interlocutor, bueno, mejor dicho, el narrador es siempre el Hobbit. El Hobbit. Y el Hobbit, si bien pertenece al grupo, es un poco distinto también, porque el Hobbit, al ser traductor, tiene que ver con los libros, tiene que ver con la escritura. Es decir, él es igual a sus amigos y comparte con ellos las francachelas, las jugadas del póker, etcétera. Ha sido su compañero de colegio, pero al mismo tiempo lo ve con ojos críticos. Entonces a mí el Hobbit me permitía alejarme un poco. Es decir, mirar a través de los ojos de él era tener una perspectiva un poquito lejana. Sí, pero tú sabías lo que él iba a hacer. El muñeco. Sí, porque ya conocías la historia del crimen. Ibas a poner en sus manos las herramientas de tortura y todo lo demás. Sí, pero no sé cómo decirlo. El Hobbit me permitía a mí mirar un poquito de lejos. Yo no hubiera sido capaz de escribir a través de la boca del muñeco, ni hubiera querido. Me parecía aterrador. Entonces el Hobbit lo observa y para mí es como un pequeño punto de distanciamiento. Ahora, el Hobbit
El libro está escrito en bogotano, un bogotano Sí, cerrado. hay palabras que no entendí, pero traté de imaginar qué significaban. Ahí como por contexto Sí. la saca. Me parecía que era más importante como el ritmo que le van dando y la personalidad de este hobbit, como queda como impreso en el tipo de lenguaje que utiliza, ¿no? Esta secta de clase alta. Él, para mí fue clave, Cristina, como encontrar la voz que me permitiera narrar esta historia. Y afortunadamente el hobbit empezó a hablar y empezó a hablar mucho. Y yo empecé como a escucharlo. Y él empezó un poco a hablar solo, yo a escucharlo. Se suponía que son 5 capítulos más el capítulo de la niña. Y hay un corte entre cada capítulo. También. Sí. Se suponía hay un que... corte. Ah, perdón. No en la novela. Como me interesa mucho contar con su presencia y no quiero perdérmela, quiero decirle algo desde ahora. Mire, el próximo viernes 3 es la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La transmisión, sí, la clausura va a ser a las 8 de la noche. Nuestro canal lo va a transmitir. Por tal motivo y por única ocasión, este programa, que es suyo también, va a pasar de 7 a 8 de la noche. Pero no faltaremos, eso sí, no lo vamos a hacer. Y más llamadas para ti, Laura. Anita Cabrera dice: un abrazo y un beso para la gran Laura Restrepo. Felicidades por su gran novela. La maestra María Teresa Lara: acá en Querétaro cambiaron la señal y tenemos mucho tiempo sin disfrutarla. Y ha sido un placer encontrarla de nuevo. Me gusta mucho Laura y me da mucho gusto que esté publicando un nuevo libro. El nuevo libro es este, no se lo pierda, se llama Los Divinos. ¿Si me lo pueden enfocar, por favor? ¿Sí? Acá está. Entonces te felicita por el nuevo libro. Me encanta la invitada que tienen hoy en el programa. Saludos a la señora Pacheco, te dice Agustín Cárdenas. Felicidades, saludos a la señora Pacheco. Excelentes programas porque tienen excelentes invitados. Pues miren nada más qué invitada tenemos hoy. Soy tan feliz de escucharte, Laura, porque nos estás dando pues una lección de muchas cosas, entre otras para mí de escritura. Es decir, los caminos literarios que utilizas, los recursos literarios que utilizas y la forma en que creas una realidad que uno... Yo pensé que habías hecho una investigación, deliberadamente quise pensar que habías hecho una investigación, porque los personajes son de carne y hueso. Todos tienen detallitos pequeños que los caracterizan. Sí, era importante para no caer en el lugar común. Y, Cristina, yo no quise investigar los hechos, quise que fuera ficción, porque me interesaba una novela íntima. Normalmente un hecho tan brutal, tan vistoso, te jala hacia los hechos mismos y te jala hacia la investigación de lo que pasó. Pero lo que pasó ya se sabía. ¿Quién había matado? Ya se sabía. Ese no era la intriga. La intriga era más bien ¿por qué? ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo tratar de utilizar la ficción, la herramienta de la literatura, para hacer una exploración en el alma, en las entrañas, qué funciona allá adentro, cómo funciona esa cabeza. La cabeza individual de los personajes, pero también la cabeza colectiva de la sociedad. Para mí era importante como escudriñar en qué consiste esa sociedad del narcisismo, que no solo de nuestros países, desde luego, es en lo que prima en el mundo entero, como unos egos tan gigantescos, tan inflados que los seres que los rodean directamente no existen, son invisibles. Entonces, aquí, desde luego, parte de la crueldad absoluta con la niña tiene que ver con que no se la ve, no es nadie. Como de alguna forma tampoco es nadie la mamá, como tampoco es nadie la profesora, porque se trata de erigir un altar a sí mismos, un altar donde cada quien coloca las ofrendas de los placeres que se da. Pero hablas también del complejo de Dorian Gray. Bueno, cómo no, si Dorian Gray también es como el retrato magistral del narciso, ¿no? El hombre que se enamora de su propia imagen. Y tienen, claro... Y adentro está corrompido completamente. Claro, y adentro se va deteriorando y se va pudriendo.
Bueno, Oscar Wilde era un genio para captar esas cosas y además vivía en un medio social donde podía contemplar a estos narcisos dandies de clase alta inglesa. Pero, por ejemplo, esa vocación de juventud, ese dolor de tener que envejecer, ese permanente estado de negación de envejecer, la negación de la cabeza, es rarísimo, pero de alguna manera vivimos en una sociedad donde nos preciamos de que la cabeza no funciona. Se trata de ser cuerpo, de mantener el cuerpo en forma, sí, precioso, asoleado. Y la cabeza está apagada. El Hobbit dice, del muñeco, dice que le sorprendía lo orgullosamente que llevaba su ignorancia. Es decir, el que lee, el que estudia, el que se preocupa, es un tonto. Aquí hay que ser gran futbolista, hay que seducir mujeres, hay que tener los bíceps formados, vestirse impecable. Pero es curioso, ¿por qué? ¿En qué momento hay una veneración de la juventud y del cuerpo escandalosa? Tremenda. Y ellos son eso. Por eso, aunque son cuarentones, de todas maneras siguen comportándose como jóvenes adultos. Y yo creo que en parte el drama del muñeco es que ya no es el joven carismático, el joven dorado, que era, porque pues él es, de alguna manera, cuando está en el colegio, es el alma del grupo, es el jefe de la banda de guerra, lo cual es todo lanza más alto, que lanza la batuta, mantiene al colegio en vilo, porque cada vez la va tirando más alto, y el niño más lindo, y la melenita rubia y tal. Pero fíjate que, de alguna manera, la vida empieza como a llevarlo por unos caminos de deterioro. Ya le sale pancita, está un poquito calvo. Profesionalmente no resulta tan solvente como los amigos, porque ahí como pegaba a la empresa de la madre, lo cual no habla tan bien. Y los amigos empiezan a notar que hace cosas raras. Por ejemplo, se les presenta en la oficina a los otros en horas de trabajo. Ay, otra vez aquí este muñeco, además contando chistes flojos y chistes repetidos. Hay algo en él que indica que está como en el momento de la decadencia. Y no comete el crimen por eso, precisamente, para ponerse a prueba. Yo pienso que parte sí, es decir, ¿en qué momento si se sentía un dios cuando era un adolescente dorado, cuándo puede repetir esa misma sensación de exaltación? Cuando demuestra su poder absoluto sobre una criatura, absoluto. Y solamente puede ser en el caso de que la criatura sea absolutamente indefensa e inofensiva, porque si no, su estado de exaltación no puede llegar a lo que debía ser antes, ¿no? Yo creo que hay como una compensación, volver a ser Dios en la medida en que se masacra una criatura cuya vida está absolutamente en sus manos. Él puede hacer lo que él quiera con esa criatura. Debe ser una sensación de poderío en esa cabeza enferma, lo que le permite la exaltación, inclusive sexual, yo me imagino, porque de resto yo no puedo imaginar ningún otro como mecanismo interno para que lleve a una crueldad así. La habilidad con que cuentas este hecho y la forma en que, ¿cómo te dijera yo?, juegas de una manera muy discreta con eso. Es de agradecer, porque si hubieras querido, habrías podido hacer algo tremendista. No se podía. Hubieras podido inventar las cosas más desbocadas del mundo. No se podía, Cristina, hubiera sido un horror de libro. Fíjate que el Hobbit, el narrador, tiene ventajas en ese sentido, porque de alguna forma el Hobbit es casi autista, es una persona que tiene dificultades enormes para detectar la realidad. Sí. Se la pasa, es el Hobbit como los personajes del Señor de los Anillos, encerrado en su cueva, ahí dedicado a mirar Juego de Tronos, no es como los otros compañeros tutti frutti que manejan el mundo de afuera. El Hobbit no. Y no se entera, pasan cosas y no se entera. Su íntimo amigo acaba de cometer un crimen brutal. La ciudad entera ya lo sabe. Y el Hobbit sigue ahí encerrado dentro de su cueva y necesita que su hermana le mande un WhatsApp, la hermana que vive en Melbourne, y le diga, oiga, ese muñeco del que están hablando no era su amigo de colegio. Entonces, esa especie de torpeza del Hobbit para detectar la realidad a mí me era útil como narradora para evitar la visión directa de los hechos tremendos. Es decir,
El hobbit va siempre como detrás, como entre algodones, tratando de descifrar, tratando de atar cabos. Y eso para mí era... Y un poco neblinoso, ¿no? Sí, claro. Entonces era como difuminar y entrarle al sesgo, a los acontecimientos y no directo, que como dices tú hubiera dado lugar a una novela terrorífica que ni yo hubiera querido escribir y nadie hubiera querido leer. Pero también Pero el Hobbit mencionas es un libro terrible, El Rey de Amarillo. Ah, sí, está... Está escrita ese libro, es algo espantoso por lo que yo leí. Sí, es tremendo. Y quería meterlo ahí para Por que eso hubiera lo metes. claro, Es una referencia. Es una acechanza, ¿no? Como una referencia a la acechanza. Es que todas las primeras partes del libro, el crimen en realidad aparece bien tarde, casi al final de la novela. Lo otro son los 127 más o menos. Claro, los otros son como los antecedentes. Ellos pasándola bien, ellos en la hacienda esta fantástica a todo taco del duque, ellos jugando al póker, ellos... Entonces, de todas maneras, ahí hay, a pesar como del bienestar, de la comida estupenda, hay como una bomba de tiempo que está Pero ahí. desde el principio uno sabe que va a pasar algo. Es que se presiente. Claro, bueno, además esa señal de los monicongos siempre te está anunciando. Pero muchas cosas, muchos datos. Hay cosas que dices, algo, lo sientes que está creciendo, que está pasando, y lo que pasa al final es que un campo de fútbol puede convertirse en un cementerio. Claro, y así, eso es lo que sucede en realidad. O una hermosa piscina en un sudario. Pero mira que, digamos, pasémonos al terreno del cine. ¿Tú no te preguntas por qué las películas de miedo son tan malas por lo general? Porque lo que tratan es de despertar una emoción inmediata. Y porque te muestran porque te muestran el objeto del miedo, te lo muestran. Es que el miedo solo es miedo a sentir miedo, pero cuando ya sale el monstruo y cuando ya sale el fantasma, ¡bum!, se desinfla la película y se va al demonio, ya se le quita, por más efectos especiales que le pongan, eso ya no te asusta. Eso te iba a decir. Lo que da miedo del miedo es el miedo mismo. Y yo creo que aquí lo que es terrorífico es la acechanza del terror, la amenaza, el saber que va a llegar pero no acaba de llegar. Y yo creo que la novela está hecha así, ¿cierto? Como en esa especie de pulsión de algo que va a pasar. Y cuando ya pasa, son muy pocas páginas. Y después vienen las repercusiones de algo atroz que Hay algo muy importante, la carne. Ah, sí. La carne de los animales, la carne que comemos, la carne que se compra en una especie de rastro, supongo yo. Sí, como una carnicería de pueblo. El muñeco le ordena es el duque, que anda siempre vestido de lino blanco, sí. Que como se dice allá, de la gente muy estirada, sí, el muñeco no arruga, el duque no arruga el lino. Entonces, para comprar la carne que van a hacer durante este fin de semana espléndido que van a pasar en la hacienda, él manda al Píldora. Al Píldora siempre lo están mandando a que haga favores, ¿no? Él pertenece al grupo en la medida en que les hace favores. Lo manda a la carnicería y ahí hay, pues bueno, lo que hay en toda carnicería, la carne expuesta, la sangre, las vísceras. Es que, fíjate que un sesgo muy particular es cómo la maldad se expresa a través del daño que se le hace a la carne, aunque desde luego el gran daño ulterior sea al alma y a la psique. De todas maneras, la carne es como ese primer... Y hablas del olor. Del olor. El olor. Claro. Pero no en la escena del crimen. De la carne y de la sangre se habla en la carnicería cuando ellos están comprando la carne del asado. Y vamos a cortar no el programa, sino la carne. No, al revés. No la carne, sino el programa. Deleítese mirando la preciosa portada de esta novela, Los Divinos. Desde luego, la figura que vemos aquí, bueno, me llena de ternura, es la niña. Es una portada preciosa. Sí, la portada es muy linda, Cristina. Yo no puedo escribir el libro si no tengo la portada ya escogida de antemano porque me parece que la portada tiene que dar
no reflejar directamente de qué se trata, pero sí dar el tono, como el clima anímico. Y fíjate que es una figura borrosa, es una niña, tú no sabes si está dormida, si está soñando. Está flotando. Y tiene alrededor esta especie de membrana que no está claramente sumergida en el agua. Y tiene alrededor esta membrana que puede ser una mortaja, pero también puede ser una placenta. Es como un capullo también. También como un capullo, también como una manera de protegerla. Cuando los lectores vayan avanzando van a ver que tiene directamente que ver con algo que sucede. Es algo maravilloso una novela porque, entre otras cosas, nos enteramos indirectamente de muchas cosas, de muchos detalles del escritor. Aquí yo encontré tu conocimiento literario y tu interés por la poesía, por la música. Hablas bastante de música. Y entonces, sin querer, te has revelado más a ti misma. ¿Eso te preocupa o te interesa o lo haces deliberadamente? ¿O va ocurriendo? Pues fíjate que me molesta mucho las divisiones tajantes entre los géneros. Yo creo que desde el primer libro quizás siempre está jugando a romper fronteras entre los géneros. Cuando yo escribo un libro, como deben hacer la totalidad casi de los escritores, estoy simultáneamente leyendo muchos libros. Quieres saber qué dice tal filósofo sobre la muerte. Y entonces aquí, en un libro de ensayo, ¿qué pasa? Que entonces se pone la cita entre comillas, muy académico, y abajo en nota de pie de página con el numerito y tal. Entonces yo dije, no, esto es una novela, pero yo quiero que el lector sepa qué he ido yo leyendo a medida que he ido escribiendo. ¿Por qué lo voy a mantener en secreto? Si yo también me he alimentado de un montón de... Además, eso siempre ocurre inevitablemente, ¿no? Pero además eso es la cultura. La cultura es un gran cofre donde tú tomas y que se va construyendo una tela entre todos. Entonces yo lo que hice aquí fue, sin ponerme a poner notas de pie de página ni nada que enfríe la trama, que yo quería que de todas maneras fuera, que cautivara al lector, que lo fuera llevando apasionadamente, pero yo pongo chiquito el nombre del autor en el que estoy leyendo sobre cierto... Uno lo ve. Entonces, de alguna manera, en la novela hay un recuento de todos los libros que yo iba leyendo a medida que iba escribiendo. Te vas acompañando, vas mostrando tus intereses, y eso es muy bonito porque nos acompañas también. Y sobre todo que si el lector quiere, hombre, esto me interesó aquí, profundicemos un poco más. Ahí está la referencia. Yo ahí, por eso te digo que aprendí muchas cosas con este libro. Hay algo que también me interesa mucho. Tú no quieres hacer tajante división entre los géneros y estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí hay una notable teatralidad y excelente, muy efectiva en los diálogos. Son de una naturalidad, además tienen un ritmo. Es lo que yo siento, como te decía antes, cada quien hace su... Fíjate que ayudaba mucho la voz del Hobbit. Es que una vez que tú logras que la voz te... Muchas veces hay personajes que nunca te hablan y se nota en las novelas cuando el personaje realmente te habló y te inundó con sus palabras y con su ritmo, como dices tú. Hay otros personajes más mudos y uno los puede escribir y tal, pero el personaje que de verdad se toma la novela es el que empieza a hablarte. Es el lóbito. Que aquí en este caso, el claro, Hobbit, claro que es el narrador. Sí. Porque, claro, me sucedía, quedarme hasta muy tarde escribiendo, después irme a acostar, como a descansar un poco, digamos, a las 4 de la mañana tal. Pero el Hobbit no se callaba, seguía hablando, me tocaba levantarme porque decía, me está diciendo cosas, se me van a escapar. Pero mientras tú estabas acostada o escribiendo y escuchabas las voces de tus personajes, había un personaje más poderoso que ninguno de los que has inventado, el gran personaje de la ciudad, que aparece aquí descrito de una manera muy bella en muchas ocasiones. La ciudad, claro, y en este caso la ciudad de Bogotá es... De alguna manera los personajes simplemente están colocados sobre esa masa palpitante, tremenda, inacible y al mismo tiempo tan presente que es la ciudad. Fíjate que Bogotá es una ciudad muy duramente compartimentada por clases sociales. Yo creo que alguien que vive en el norte rico de la ciudad puede pasar toda la vida sin conocer el sur pobre de la ciudad.
mucho más que Ciudad de México, porque aquí se entreveran más las viviendas ricas con las viviendas no. Bogotá no es muy, muy separada, salvo en ciertos puntos en donde los edificios o las viviendas más suntuarias colindan con los tugurios. ¿Dónde sucede eso? Cuando los ricos empiezan a buscar la vista. Porque, la vista panorámica, dices claro, tú. la Sí. vista panorámica. ¿Por qué? Porque la ciudad está abajo, en una sabana, y ahí se construyen los barrios pobres al sur, los barrios ricos al norte, pero la gran masa de desplazados por la guerra, campesinos que vienen y empiezan a caer sobre la ciudad, pues ¿a dónde van? Van a los cerros, al anillo de grandes picos de los Andes que rodean a Bogotá, realmente como un anillo. Entonces ellos se van metiendo en eso que es puro bosque de la montaña. Entonces mientras que los barrios ricos pueden tener de todo, parques, avenidas, escuelas, alcantarillas, los pobres de los barrios de invasión no tienen nada, salvo un único tesoro del que no gozan los ricos, que es esa vista panorámica desde Bogotá. Bogotá tiene una topografía como pocas ciudades, río, pocas, por la altura tremenda de las montañas. Entonces se empiezan a construir edificios, digamos, suntuarios, en donde lo que suele estar son los barrios de invasión sobre la montaña. Entonces hay un punto en donde tienes un edificio como el del Muñeco que colinda con un arrabal. Y ahí eso es como un cable pelado donde saltan chispas, porque la ciudad mantiene como murallas invisibles entre ricos y pobres, pero ¿qué pasa en el punto donde se tocan? Bueno, está ahí. Ahí es donde ese es el escenario del crimen. Otro tema sería la injusticia. Es que por todos lados brota y la corrupción. Pero claro, decir estas cosas pasan porque por la impunidad absoluta en la que se mueven. Aquí ya salgámonos de la ficción de la novela y vámonos al hecho de la vida real. Afortunadamente la justicia operó muy rápido. Entiendo que es uno de los casos en el mundo donde un delito de violencia sexual se juzga más rápidamente. En menos de 3 meses el asesino lo habían capturado y lo habían condenado a 60 años. Uno de los personajes se pregunta, ¿cómo van a hacer esos? Creo que es el píldoro. El propio Hobbit, que es el que perdón, ¿cómo van a ser esos 60 años? ¿Qué pensará el muñeco cuando está solo? ¿Cómo serán sus noches? ¿Qué soñará? ¿Qué añora? ¿Te imaginas la soledad? El Hobbit se obsesiona mucho pensando en ese amigo encerrado y al mismo tiempo también piensa, y si yo pudiera sacarlo de allá, no lo sacaría. Se acuerda, porque el muñeco también era encantador. Es decir, no, por supuesto. El muñeco era encantador y era carismático, y el Hobbit se acuerda de que a él que no le echaban lonchera, se llama ya la cajita esa de metal donde los niños llevan lo que comen a la hora del recreo. La madre del Hobbit, que nunca le puso mucha atención, no lo mandaba con lonchera. En cambio, el muñeco siempre llegaba con lonchera. Y el Hobbit se acuerda de que el muñeco siempre compartía con él la merienda que llevaba en la lonchera. Dice, siempre me dio la mitad de lo suyo. Y dice, si yo en este momento le pudiera llevarle allá a la cárcel comida, yo se la llevaría envenenada. Dice, porque de todas maneras, a pesar de que fuera su amigo, pues es tan aterrador lo que ha hecho que suscita estos sentimientos profundamente encontrados por parte del joven. Pues lo que ha hecho el muñeco es destruir la vida de una niña y todo el futuro que tenía. Lo aniquila completamente. Sí. Todo lo que pudo haber tenido, aunque sea muy pobre y todo, pero tenía la vida. Claro, no, imagínate una destruye a sus familias. No, pero por supuesto. Destruye a sus amigos. Quizá lo único lindo y lo único vital y lo único puro y que valía la pena era esa chiquitica. Se destruye también a sí mismo y destruye, porque por supuesto, por narcisos que sean, de todas maneras, el crimen del muñeco les acaba la vida a todos. ¿El muñeco se odia? ¿Se odia? No sé. No sé. ¿Cómo lo viste tú? Pues es posible. Yo siento que por momentos se choca, se odia. Es posible. Descubre que es un ser, creo,
que descubre hasta qué punto va a llegar. Y precipita como su Y se fin, odia, ¿no? sí, de una vez. Sí, porque de todas maneras cometer ese crimen es como tirarse de cabeza a un abismo. Y él sabe, Es muy probable que él supiera. lo está planeando durante no sé cuánto tiempo, como quien planea, como quien va a hacer una operación quirúrgica. Claro que hay otra posible interpretación, Cristina, y habría que escoger cuál de las dos. O se sabe tan por encima de la ley, se sabe tan intocable que piensa no va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada, nadie le interesa una chiquita de un barrio de invasión. Esa chiquita es invisible para la ciudad, todos los días aparecen cientos de niñas en nuestras ciudades, a mí nadie me va a hacer nada. Esa puede ser una, ¿no? Como la absoluta inocencia que le da su prepotencia. O lo que tú dices, sí sabía y va como quien se tira al Que abismo. nuestros amigos lectores nos digan cuál es su opinión acerca del muñeco y de esta extraordinaria novela. Para mí, perdón que lo diga, la mejor de nuestra invitada de hoy, Laura Restrepo. Laura, mil gracias por estar aquí, a ustedes por su atención y ya saben, nos vemos el próximo viernes, pero a las 7 por única vez para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.